Bien amigos, 10 de la noche ya con 8 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy, lunes 19 de febrero del año 2024. Hoy estaremos con temas importantes, sobre todo relacionados a la participación del Deportivo Los Chancas en la Liga 1, que estaremos tocando con amplitud. Además, indicar que hoy se jugó el último partido de la fecha número 4 de la Liga 1, allá en Cajabamba, donde se terminó el partido empatado. Comerciantes Unidos 2, Atlético Grau 2. El partido se jugó casi hasta el 20 minutos más, porque hubo en varias oportunidades que tuvo que intervenir el VAR. Tuvieron que esperar 3-4 minutos por cada jugada para poder revisar. Al final, repetimos, empataron 2-2, que en parte conviene este resultado para los intereses de los Chancas, porque estos dos equipos solo suman un punto. Ya no suman 3 si había un ganador. También, atención, estaremos tocando brevemente el tema de la Champions, que mañana continuará los partidos de ida de octavos de final. Mañana 2 partidos, miércoles también 2 partidos. Y atención, mañana Sporting Cristal, en lo que es la Copa Libertadores, jugará su partido de ida a las 7:30 de la noche. Mañana frente al equipo de Always Ready, allá en la ciudad del Alto, que está cerca a La Paz. Un partido difícil, 7:30 de la noche. Y la revancha jugará en Lima el siguiente martes, es decir, el 27, en el Estadio Nacional, donde buscará su clasificación para la tercera ronda. En lo que es el caso Pablo Guerrero, mañana creo que es un día clave, porque la dirigencia de Vallejo ha exigido que mañana se presente a la hora de los entrenamientos. Ya le enviaron los pasajes para que Pablo Guerrero, que todavía está allá en Brasil, pueda llegar, y él ha decidido no presentarse. Y este será un tema legal que se estará resolviendo posiblemente en las próximas semanas o de repente meses. Ojo que la temporada o el cierre del libro de pases en el fútbol peruano se estará cerrando el lunes 26, el próximo lunes. Estamos a una semana donde ya los jugadores que todavía tendrían alguna opción de ser contratados será su última oportunidad, porque ya entre junio y julio se estará reaperturando el libro de pases para la segunda parte del campeonato. Y si los jugadores no logran ser contratados en estos días, va a ser muy complicado que sean contratados para la segunda parte, porque ya no estarían con actividad. Un jugador que no se muestra, un jugador que no aparece, que no esté en actividad futbolística, va a ser muy complicado su contratación. Bien, vamos ya también con el saludo de André Vargas para todos nuestros seguidores y los primeros comentarios de nuestros fieles seguidores, a quienes les mandamos un fuerte abrazo. Buenas noches, André. Buenas noches, Melciades. Buenas noches ya a los más de 170 conectados, tanto en Facebook como en YouTube. Recordarles siempre que nos ayuda mucho que compartan esta transmisión, que comenten, que le den like y que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal de Facebook. Alex BQ nos dice: buenas noches. Ayer el entrenador de Cienciano señaló que posiblemente se viajará en bus para el partido de los Chancas. Eso todavía está en veremos, porque la carretera todavía no está habilitada. Ese tema de la carretera está complicada. Hemos conversado con algunas personas que vienen de Cusco, personas que trabajan con nosotros, que son vendedores. Nos indica que tienen que caminar casi como 1 kilómetro. Y solucionar ese tema de la carretera y del puente, muy cerca al desvío a Mollepata, eso podría durar entre 15 a un mes. Y ese tema posiblemente podría complicar el viaje de Cienciano para el próximo lunes, porque ellos van a indicar que no hay pase, ellos no van a querer caminar porque vendrían de noche, a no ser que vengan de día, porque de noche es peligroso. En esa ruta podría haber cualquier situación de huaicos o crecidas del río, y esto todavía se estará viendo posiblemente en los próximos días para ver cómo solucionan, cómo avanzan las autoridades para poder habilitar esa carretera muy importante entre, en este caso, Apurímac y Cusco. Rivas, Edwin Quispe, Amílcar Palomino y Víctor de la Cruz nos saludan, son los primeros en llegar. Rivas nos dice: profe, ¿hay posibilidad de jugar por la noche, en especial con los equipos de la costa? Imposible, tendríamos en Andahuaylas no, en el Estadio de los Chancas no, porque no existe la iluminación adecuada para certificada. Eso. Y no es fácil conseguir esa iluminación, es bastante cara. Bastante cara, y fuerte inversión. Son lámparas especiales LED que ya no necesitan cargar 5 o 10 minutos, sino son prácticamente prender y apagar. Además, lo difícil también es la ubicación de los faros. No pueden incomodar a los arqueros, todo tiene una planificación, una ingeniería muy, muy complicada. John Jopa nos manda saludos, Eulogio y Antoy también. Edwin Quispe, ojalá que Cox le haga lo mismo, dice, sería un regalo. Se refiere a lo de que Santillán ya no va más en el equipo, ya lo vamos a conversar más adelante. Saúl Udeña nos dice: ¿cómo que Iván Santillán renunció? Dice Julio Alguay: ¿qué pasó con Santillán? Aimer Jopa:
Señor Mercedes y André, ¿qué es de cierto que ya no se jugará en Andahuaylas? Comuníquenos, por favor. David Pastor, ¿qué pasó con Santillana? ¿Qué se debe que ya no estará en los Chancas? Juan Carlos, Alianza y la U deben ingresar con hinchada visitante. Pregunta. Cox también debe renunciar, nos dice. Daniel Quispe, profe, ¿quién es ese tal Pedro García que está sonando en Chancas? ¿Será acaso un buen recambio de Axel Chávez? Bien, vamos a adelantar sobre el tema de Iván Santillán, que en horas de la mañana ya nos enteramos también que no había regresado desde Lima. Él renunció, de acuerdo a la información que tenemos, después del partido del día jueves, porque el equipo al día siguiente viajó hasta Andahuaylas vía Ayacucho y este jugador vía WhatsApp renunció al equipo, aduciendo problemas familiares, que parece que su señora madre ha fallecido pero hace un año. Parece que él sabía que no había tenido una buena actuación ese día, que fue responsable juntamente con los otros jugadores por esa zona, porque los 3 goles vienen por el sector izquierdo, por su sector. Y la dirigencia no tuvo más que aceptar esta renuncia y tampoco ha solicitado un pago adicional de algunos sueldos, porque normalmente cuando un jugador llega a un acuerdo para rescindir el contrato, faltando todavía muchos meses por cumplirse, se llega a un acuerdo que les pague de repente algunos meses de su mensualidad para poder, solucionar sus problemas económicos, porque mucha gente se dedica al 100% en este caso al fútbol. Así que Iván Santillán ya no va más y la dirigencia parece que ha conversado con Daniel Pedro García, que ya estuvo... Reategui, quien ya estuvo... García Reategui. Pedro Daniel García Reategui, quien ya estuvo en los Chancas, recordemos. También estuvo, o creo que si no me equivoco, cuando todavía estaba Cultural Santa Rosa. Es un marcador izquierdo que a veces jugaba como delantero, a veces jugaba como jugador por izquierda, pero todavía no está confirmado su contratación. En mi opinión personal, creo que sería un cupo que se estaría malgastando en el caso de los Chancas. Los Chancas necesitan urgente, de repente, un hombre de contención y de repente un delantero más, un centro forward. O la otra opción es de repente también un back central para reforzar la defensa, pero la necesidad más urgente, en mi opinión, es un jugador de contención. Y hablando ya de ese tema, Armando Alfajeme ya habría arreglado para jugar la Liga 2 con el equipo Juan Pablo II allá de Chongoyape, allá de Lambayeque. Jugador que estaba libre, pero la dirigencia de los Chancas parece que no tenía interés en ese jugador y esperemos que en estos pocos días que faltan, porque ya estamos hoy 19, el lunes, como hoy día 26, a las 12 de la noche se estará cerrando ya el libro de pases para la Liga 1 en el fútbol peruano. Así que habría oportunidad para poder contratar solo en estos días. Y a veces las contrataciones de jugadores demora. Hay que conversar, hay que ver sus videos, hay que ver la parte física, si está lesionado o no está lesionado, las ofertas, la contrapropuesta, la propuesta del jugador, etcétera. Y eso podría demorar. Así que esperemos que la dirigencia pueda primero tomar una decisión. ¿Qué puestos necesita? Y empezar a buscar de acuerdo a las ubicaciones que necesita el equipo para poder contratar. Ojo que si son mayores de 21 años, solo quedarían 2 cupos. Y si Pedro García es contratado, ya sería 1, porque si no me equivoco tiene entre 23 y 24 años. 24 años y ya estaría ocupando un cupo. En el caso de Santillán, se va del equipo, pero ya no se puede contratar, en reemplazo de él, sino se tiene que usar el cupo que queda. Son 25 nada más jugadores que pueden seguir en competencia durante todo el año. El equipo tenía 23 jugadores inscritos. Si se va Santillán, siguen siendo 23. Si llega otro, ese sería el jugador número 24. Así que es un tema que perjudica, creo, a los equipos. Y esperemos que la dirigencia en estos próximos días, en esta semana, podría ir definiendo quiénes serían los puestos primero a reemplazar o a reforzar y qué jugadores estarían cubriendo esos lugares. Antes de continuar, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Gracias a Sumac Bikes, tienda de bicicletas para la práctica de downhill, enduro y cross country. Contamos con las mejores marcas, repuestos originales, accesorios y ropa deportiva. Alquiler de bicicletas, mantenimiento especializado. Tenemos el mejor taller mecánico de Apurímac con personal técnico entrenado fuera del país. Encuéntranos en Instagram, Facebook, TikTok. Somos como Sumac Bikes, ubicados en el Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel, cerca al Parque del Reloj. Teléfono WhatsApp, celular 944-310532, Sumac Bikes. También gracias a Hatuchay. Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas. Ofrecemos variedad de platos, anticuchos, parrillas, cortes de carne nacional, bebidas frías y calientes como cócteles, té piteado e infusiones. Los fines de semana disfruta de música en vivo.
Hatuchay, ubicado en el jirón Juan Francisco Ramos 689, frente al paradero de taxis a Talavera. Celular 930-60-2308 Hatuchay. También gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjota, una cuadra del Hospital de Andahuaylas. En este mes de febrero, el riquísimo puchero completo, todos los sábados y domingos. Otros días, previo pedido. Llamar al 983-740419, Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, con los riquísimos pollos en el Jirón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606, Pollos a la Brasa Don José. También gracias a Corporación Dexifar, somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos. Realizamos envíos a nivel nacional. Calidad y garantía al mejor precio. Corporación Dexifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita, Lima. Pedidos al 934-467-479 o al 932-376936 de Corporación Dexifar. También gracias a la Mansión Casa Hotel. Para cualquier reservación, llamar al 983-668864. La Mansión Casa Hotel, a 50 metros del Estadio Los Chancas. También gracias a Farmacia Cristo Rey, donde funciona también la agente Interban. Para cualquier operación, Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey. Bien, vamos ya con la información internacional para ir ya de lleno al tema del equipo de Los Chancas, que ya tiene su partido para este lunes. Partido que será muy complicado frente a Cinciano, rival que ya tiene dominio de la altura. Jugará en Andahuaylas, que es una ciudad que está menos sobre el nivel del mar en comparación a Cusco, y también tiene un buen equipo. Está invicto Cinciano. Es verdad que no ha convencido mucho a su hinchada. En el último partido frente a Boys estuvo cerca de perder, por lo menos si en el primer tiempo Boys aprovechaba, pudo complicarse, pero logró sacar adelante este partido ganando 3-2. Vamos en el tema internacional. Solo recordar que mañana se jugarán dos partidos de la Champions. 3 de la tarde, PSV Eindhoven frente a Borussia Dortmund, y a la misma hora Inter frente a Atlético de Madrid, mañana martes. El miércoles, los dos últimos partidos de octavos, partidos de ida. A las 3 de la tarde, Porto de Portugal frente al Arsenal de Inglaterra y Napoli de Italia de local frente a Barcelona de España. Son los partidos de Champions de ida. La semana pasada se jugaron 4 partidos. Los partidos de vuelta se jugarán en los primeros días de marzo, donde de estos 16 solo quedarán 8 que continuarán en competencia. En lo que es la Copa Libertadores, atención, mañana, martes 20, Sporting Cristal, que viajó hoy, ya se encuentra ya en Bolivia para jugar su partido de ida de esta segunda ronda de la Copa Libertadores frente al Always Ready a las 7:30 de la noche. Veremos a través de la televisión, ojalá que Cristal pueda sacar un resultado positivo. Es ganar o empatar, o perder de repente con una mínima diferencia, aunque esa mínima diferencia es bastante complicada, como le pasó a Melgar. Melgar perdió 1-0 frente a la Aurora y no pudo en Arequipa ganar el Melgar partido. le faltó mucha eficacia. Generó varias ocasiones, incluso varios goles que fueron anulados, y lamentablemente le metieron el gol muy rápido a Melgar. En los primeros minutos ya estaba perdiendo 1-0. Eso de todas maneras trajo abajo su planteamiento, y es un gol de Camerín que complica. Así que Cristal mañana tendrá un partido complicado y veremos cómo le va con el tema de la altura, porque jugará en una ciudad por encima de los 4.100 metros sobre el nivel del mar, imagínense. Si La Paz está casi a 3.800, la ciudad del Alto está casi a 400 más, o 300 a 400 metros más, y eso podía ser, y además juega en la noche. Podría haber también lluvia, porque en la sierra, recordemos, en esta temporada llueve bastante. ¿Cómo es este partido, André? Cristal, ¿tú crees que podría sacar un resultado positivo frente al equipo que jugó en Andahuaylas, que hizo una gira? Jugó con Cinciano, jugó con los Chancas, jugó también en otros lugares su preparación. A ver, Cristal está a un muy buen nivel. Me parece que no llega todavía ni Grimaldo. Grimaldo no llega. Ni el volante Casonati, que están ambos con un esguince de tobillo. Yotun parece que sí. Y Yotun ya está trabajando con el equipo, pero no estuvo ni en la lista contra Chancas, así que no se sabe. No creo que juegue tampoco. Llega un poco mermado, pero de los equipos peruanos del llano, el que mejor se adapta a la altura es Cristal, creo. A la hora de buenos resultados. El año pasado eliminó a un equipo de Bolivia, ganándole en Bolivia. The Strongest también fue un equipo que le ganó allá. Correcto, Empató. entonces Cristal, yo creo que puede sacar un lindo resultado. Igual el Always Ready es un equipo muy intenso, que corre bastante, lo hemos visto acá, ha jugado contra los Chancas. Y van a jugar en un estadio que está, creo que es uno de los estadios más altos del mundo. Así es, 4.150 aproximadamente. Partido difícil, pero yo creo que Cristal puede traer un resultado interesante.
Bien, ahora vamos al tema Pablo Guerrero brevemente. Este tema también sigue dando mucho que hablar. Mañana tiene plazo para que Pablo Guerrero se presente a la hora de los entrenamientos programados por Roberto Mosquera, director técnico de Vallejo. Pero Pablo Guerrero no va a llegar, porque él ya tomó la decisión, incluso mandó un documento indicando que no va a presentarse o no va a cumplir su contrato frente a Vallejo, aduciendo problemas de seguridad por amenazas a su señora madre y también la inseguridad que hay en Trujillo, aunque le han respondido que esto no solo es en Trujillo, sino a nivel nacional, sobre todo en Lima. Veremos en qué queda este tema con Pablo Guerrero, que incluso se dice que ya le habrían enviado sus pasajes, enviaron a un preparador físico para que lo haga entrenar o lo prepare físicamente en Brasil, pero esto tiene para largo. Pero para Guerrero se le complica su posibilidad de jugar en el Perú, porque si no logra desvincularse o rescindir mutuamente por mutuo acuerdo este contrato con Vallejo, si no lo hace antes del 26, ningún equipo peruano podría contratar. Ya tendría que ver el mercado internacional y también cada vez se irá cerrando sus puertas, porque si él no está entrenando, si no está trabajando, si no está haciendo fútbol, va a ser muy difícil que a un jugador de 40 años puedan contratar, a pesar que tiene una historia importante como goleador en el caso de Pablo Guerrero. ¿Cómo ves este tema, André? ¿Cómo podrá terminar? No lo sabemos. Yo creo que tema complicado, una pena que tenga que terminar Pablo Guerrero de esta manera, pero bueno, tampoco es que esté actuando bien. Ha decidido tomar su posición de ir contra la Vallejo, de un poco eso que lo caracteriza a Paolo últimamente, ¿no? Que se pone un poco berrinchudo y creo que no le ayuda para nada. Ojalá que se pueda solucionar, ojalá que pueda encontrar equipo, porque sería muy triste que se quede sin equipo, porque parece que él está convencido de que no va a ir a Vallejo bajo ningún concepto. Bien, vamos ya al resumen de la Liga 1, fecha número 4, que comenzó el día jueves, donde Cristal le ganó 4-1 a los Chancas en un partido importante, como un partido histórico para el equipo de los Chancas, debutando en Lima, con la presencia de muchísimos hinchas andavelinos, muchísimos hinchas apurimeños que apoyaron al equipo en el Estadio Nacional, ubicándose en la Tribuna de Oriente. Se calcula entre 2.600 a 3.000 y también había personas en Norte y en Occidente. Lo importante que la hinchada apoyó. Lamentablemente en la parte deportiva perdimos 4-1, regalando los primeros 22 minutos que fueron claves. 3-0 perdíamos hasta el minuto 22, ya fue difícil. Incluso en el segundo tiempo mejoramos, anotamos un gol y nos pusieron el 4-1. La misma semana pasada, el viernes, Alianza Atlético le ganó 2-0 a UTC. ADT el sábado le ganó 4-0 a Carlos Amanucci jugando en Tarma. En Cusco, un partido donde hubo 3 expulsados, Cusco Fútbol Club le ganó en los descuentos al minuto 97 a Deportivo Garcilaso, equipo que está en crisis porque ha jugado 4 partidos y ha perdido los 4. Y en cada partido siempre tuvo expulsados. Ese día expulsaron a Penny por agarrar la pelota fuera del área, también a Erustes y a Diego Ramírez. Y el equipo de Cusco le ganó por 1-0 con gol de Relly Fernández. También anotó el jugador Luis Ramos, exjugador de los Chancas, pero por el tema del VAR fue anulado. Mientras que Universitario, el día sábado jugando en su estadio en Lima, le ganó 2-0 a Melgar, con goles de Diego Dorregaray de penal, minuto 61, y al minuto 78 este jugador José Daniel Tunchi Rivera, que puso el 2-0. El día domingo, ayer, Unión Comercio jugó en Tarapoto a las 2 de la tarde con un intenso calor y una lluvia torrencial en el segundo tiempo, donde Alianza logró ganar 3-1, con goles de Cecilio Waterman, minuto 10, Hernán Barcos, minuto 25, luego Carlos Ramírez autogol al minuto 86, descontó para Comercio, Marlon de Jesús de penal al minuto 72. En este partido debutó Ángel de la Cruz, arquero, tercer arquero de Alianza, que porque estaba expulsado, el arquero titular, en este caso Sarabia, y también suspendió Ángelo Campos, tuvo que ponerse en el arco de Alianza. Alianza se trajo 3 puntos de su viaje a Tarapoto. Mientras que Cienciano en un partido intenso en Cusco, este partido es clave. Nosotros sugeríamos que al comando técnico de los Chancas, encabezado por el profesor Basalar, vean este partido con mucha atención, tomando nota, revisando juntamente con los jugadores. Partido que se jugó el día de ayer en el Cusco, donde Cienciano le ganó 3-2 a Boys. Boys ganaba 1-0 con gol de Cristian Techera, este jugador uruguayo que puso a los 5 minutos, ganaba 1-0. El primer tiempo terminó a favor de Boys. Cojo que Boys jugó muy bien, no tuvo problemas con la altura, corrió, marcó, se defendió, hizo los goles. Pero en el segundo tiempo, en el primer tiempo, Boys tuvo hasta 2 claras oportunidades. El mismo Techera, un mano a mano frente al arquero, en vez de descontarlo al arquero, trató de hacer el disparo en primera y con los pies
el arquero de Cienciano logró evitar ese gol, porque si era 2-0, el equipo de Boys pudo traerse de repente un buen resultado de Cusco. Pero Cienciano mejoró y Abdiel Ayarse en una jugada por izquierda, un centro, puso el empate al minuto 53. Luego Garcés en dos oportunidades, el ecuatoriano, al minuto 74 y 86 puso 2 goles más, ganaba 3-1 y en el minuto 89, un golazo desde fuera del área de Cristian Techera puso el 3-2 definitivo. Cienciano 3, Sport Boys 2. Y en el partido que se jugó en Trujillo, ayer en horas de la noche, Vallejo logró empatar con Huancayo 1-1. Y hoy, el partido que se jugó allá en Cajabamba. El partido de hoy día no lo vi, pero he visto que ha sido furor en las redes. En los últimos días ha habido mucha emoción. Mucha emoción porque cada jugada era gol y cada jugada era revisada por el VAR y se fue ampliando los descuentos. Primero se dio 7 minutos, 8 minutos, de ahí 12 minutos, 13, casi al final fue 20 minutos por encima de los 90. Así que fue un partido bastante intenso donde el equipo de Comerciantes Unidos empezó ganando al minuto 13. Gol de Matías Zen, que es el goleador de este equipo, ponía el 1-0. Luego, al minuto 82 ya, cuando el partido estaba en la recta final, minuto 82, Neri Bandieira, este jugador que es bastante peligroso, puso el 1-1. Luego, al minuto 92, un centro, un cabezazo, que nadie lo marca, al defensa Cristian González pone el 2-1 a favor de Comerciantes Unidos. Parecía que terminaba este partido con este marcador, se revisaron las jugadas y se dio como válido. Y al minuto 96, un tiro libre a favor del equipo de Atlético Grau del sector izquierdo, al área chica, un cabezazo de este jugador Mauro Daluz, puso el 2-2. Exjugador de Cusco FC. Cusco Fútbol Club, así es. Y se tuvo que ver esta jugada por el tema del VAR, también las otras jugadas se revisaron y determinó el árbitro de este compromiso que era válido y amplió más minutos. Y el partido terminó, repetimos, 2-2. Importante resultado, creo que combina a los chancas porque ninguno sumó 3 puntos. Comerciantes Unidos se queda con 1 y Grau con 1. Atención, con estos resultados de la fecha número 4 ya completos, los 18 equipos con sus 4 partidos jugados, la tabla está primero, Universitario con 12, segundo Cristal con 10, tercero Sport Huancayo con 10, cuarto Alianza con 9, quinto Cienciano con 8, sexto UTC con 7, séptimo Cusco con 7, octavo Comerciantes Unidos con 7. Atención, los chancas están en el puesto número 9, exactamente a la mitad de la tabla. Son 18 equipos, puesto número 9 para los chancas con 6, puesto número 10 Grau con 5, puesto 11 Alianza Atlético de Ciudad con 4, puesto 12 ADT con 4, puesto 13 Vallejo con 4, puesto 14 Boys con 3, puesto 15 Melgar con 3, puesto 16 Comercio con 1, puesto 17 Manusi con 1 y en el último lugar, puesto 18 Deportivo Garcilaso con 0 puntos. Atención, los partidos de la fecha número 5 se jugarán a partir de este viernes. Este viernes 23 comenzará la fecha con el partido entre Sport Huancayo con Alianza Atlético de Ciudad en Huancayo, favorito del equipo huancaíno. El sábado 24, 4 de la tarde, en Cajabamba, donde se jugó hoy, UTC jugará frente al puntero Universitario. Luego, el mismo sábado, a las 3 de la tarde, en el Callao Boys recibe a Cusco Fútbol Club. 5:30, Melgar en Arequipa jugará frente a Unión Comercio. Y el sábado, a las 7:15, a las 6:15, se ha modificado la hora. Inicialmente era 7:30, este partido se jugará a 6:15, donde Manucci jugará frente a Sporting Cristal. Un partido complicado, donde Manucci no está haciendo una buena campaña, solo tiene 1 punto y jugará frente a Cristal, que está en el segundo lugar, muy cerca a Universitario. Luego, el domingo 25 a la 1:45 en Sullana, Grau con ADT. A las 4 de la tarde, Alianza jugará en Villa El Salvador frente a Comerciantes Unidos. Ya se confirmó el estadio, ¿no? Ya está confirmado. El estadio Iván Elías Moreno. Así es también acá, para las personas que compraron en abono las entradas de Alianza, van a aparecer. Tienen la opción de solicitar el reembolso. Sí. O modificar su tribuna a la tribuna norte, por ejemplo, los que compraron sur. Sí, van a haber una forma de salida. Además, el estadio es pequeño y eso están viendo en estos días cómo solucionar con los abonados. Luego, a las 7 de la noche el domingo, Garcilaso frente a Vallejo. Veremos si Garcilaso logra sumar sus primeros puntos frente a un rival difícil. En Cusco siempre es favorito. Vallejo es un buen equipo que tampoco está, de acuerdo a sus antecedentes, a sus jugadores contratados, todavía no está sumando puntos. Pero será un partido de 2 equipos necesitados de puntos. Garcilaso tiene que ganar sí o sí ese partido, o sumar por lo menos algo. Por lo menos un empate, porque si no, estará en una crisis que va a ser complicado. Y el día lunes, partido confirmado en el Estadio de los Chancas, 3 de la tarde. Los Chancas C y C
tratará de aprovechar su condición de local y derrotar a Cienciano, que va a ser muy difícil, un rival complicadísimo. Creo que este partido va a ser el más difícil hasta el momento, porque frente a DT también era un partido difícil que por suerte el equipo de los Chancas en el segundo tiempo logró sacarlo adelante. Pero este partido frente a Cienciano va a ser muy complicado. Cienciano ha mejorado en relación al partido amistoso de preparación. Ya jugó 4 partidos, está invicto y será un rival complicado para los Chancas este lunes 26. Ahora sí vamos ya antes de ir con el tema de los Chancas, de repente algunos comentarios de nuestros seguidores. Vamos a aprovechar de leer algunos comentarios. La gente está muy activa, somos más de 300 en Facebook y más de 30 en YouTube. Muchas gracias como siempre. Recordarles que nos ayuda mucho que compartan, que le den like a esta transmisión. A ver, Kevin Romario nos dice, mejor traigan a Emanuel Herrera de 9. Luis Vargas, que Manucci, Comercio, Garcilaso y Suyana no sumen, eso nos conviene. Raúl Caballero, Miguel Grau ni tiene plata ni para la comida, dice. Entonces, se refiere, imagino, al equipo de Abancay. De Abancay sí está contratando, a Inti Garrafa también ha contratado a uno de los entrenadores con bastante recorrido. Ellos también están aspirando a ser campeones departamentales y jugar la Liga 3 el año 2025 y además avanzar en lo que es la Copa Perú de repente para buscar una clasificación a Liga 2. Acá dice Richard Guille, Chanca 6C en calidad de préstamo, damos a Miguel Grau de Abancay a Cox. Dice. No puede jugar a la Copa Perú un jugador extranjero. José Luis Mesa dice, se tiene que anular a Rodríguez y a Garcés, se refiere al equipo busqueño. José Luis Mesa nos dice, traigan a Guerrero. Juan Carlos, tal vez Santillán tuvo una mejor oferta de otro equipo teniendo en cuenta que el libro de pases cierra el 25. No puede jugar en otro equipo. Así de simple. Alex Torres, saludos desde Lima, vamos Chancas. Y acá Cosme Segarra nos dice, hola amigos, Yair Céspedes sería buena opción. Jugador con mucha experiencia, lateral izquierdo de 39 años, recordemos. Y ya para meternos de lleno en el caso de Iván Santillán, vamos a aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores y vamos a comentar lo que pasó con Iván Santillán. Antes de eso, indicar también el caso de Boys, un jugador que tiene mucho recorrido, estuvo en muchísimos equipos. Se trata de Werner Schuller, anunció su retiro. Este jugador a los 33 años, aduciendo también problemas familiares. No sé qué pasó, 33 años se retira del fútbol profesional. Y hablando de Boys, también ha llegado a un acuerdo con Sporting Cristal para que Rafael Lutiger pueda ser cedido a préstamo para toda la temporada. Jugará por Sport Boys, este jugador de Sporting Cristal que parece que ya el entrenador no lo iba a tomar en cuenta y le tendrá actividad en el equipo de Sport Boys. Y hablando también de otro tema, para recordar brevemente, hoy, 19 de febrero del año 2018, como hoy día, el año 2018, falleció un periodista deportivo bastante querido, como fue Daniel Peredo. Daniel Peredo falleció un 19 de febrero del año 2018, ya son 6 años. El tiempo ha pasado rápido, muchos lo recordamos, sus narraciones con la selección, en aquella oportunidad cuando clasificamos al Mundial de Rusia 2018, sus frases ya conocidas durante esos partidos importantes que ganamos en Ecuador, ganamos en Lima y cuando también logramos eliminar en la definición a Nueva Zelanda. Lamentablemente falleció Daniel Peredo, bastante joven, periodista deportivo. Ahora sí vamos solo encabezados de nuestros auspiciadores para ir ya al tema de los Chancas. Gracias a Corporación Texifar, pedidos al teléfono 934-467-479 o en la calle Arboleda 106 para cualquier farmacia o botica, pedidos de Corporación Texifar. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, en la esquina del Jirón Los Cactus con la avenida Malinas, teléfono 955-767606, al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la avenida Malinas Cuadra 3, en este mes con el suculento puchero. Pedidos al 983-740419. También gracias a los amigos de Sumac Bikes, que los espera especialistas en bicicletas en el Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel, cerca al Parque del Reloj. Teléfono 944-310532, Sumac Bikes. También gracias a Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad, Jirón Juan Francisco Ramos 689. Pedidos al teléfono 930-60-2308. Hatuchay, también Farmacia Cristo Rey, Avenida Andavela 270. Y la Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665. Reservaciones al 983-668864. Antes de ir ya con los Chancas, también informar a todos nuestros seguidores y oyentes de que llegaron las camisetas. Llegaron las camisetas originales de los Chancas a Farmacia Cristo Rey. Llegaron todas las tallas. Hoy, cerca del mediodía, ya mucha gente ha comprado sus camisetas originales, también de alguna forma apoyando al equipo y evitar comprar copias, réplicas que no
apoya al equipo en ni un sol, mientras que las camisetas originales tienen un porcentaje para el equipo de los Chancas que necesita de ingresos en estos momentos complicados con el tema de los vuelos charter. Ahora sí vamos a lo que pasó con Santillán, que fue la noticia del día. No teníamos conocimiento, por lo menos hasta horas de la mañana, que Santillán no había vuelto a Lima. De acuerdo a la información que tenemos de una muy buena fuente, después de que terminó el partido el jueves, donde el equipo perdió con Cristal 4-1, el señor Santillán presentó su renuncia a través de WhatsApp. Fue un documento elaborado y lo envió por WhatsApp, indicando que renunciaba por motivos familiares. Ya no se presentó al día siguiente a la concentración, incluso ya no llegó al hotel, porque todos estaban en el hotel allá en Lince. Él ya se fue a su casa y mandó a un tercero, a otra persona, a un encargado para que recoja sus cosas. Incluso parece que desde acá también le han enviado, indicando de que ya no seguía en el equipo. Y la dirigencia de los Chancas recibió esta información en forma sorpresiva. Es muy raro, ¿no? No sabían qué había pasado porque dicen que ni siquiera ha regresado, o sea, no planificó irse, parece, porque todas sus cosas están acá en Andahuaylas y creo que compañeros de Iván Santillán han tenido que enviarle sus cosas por encomienda. Aunque sí él tenía pensado renunciar, tampoco hubiese sido un poco sospechoso que lleve todas sus cosas. No sabemos exactamente qué ha pasado. ¿Qué habrá podido pasar? Con Iván Santillán, incluso los... Puede ser que le haya molestado, que lo hayan cambiado a los 20 minutos del primer tiempo. De repente, puede ser que ya tenía incomodidades en el equipo y que buscó la primera excusa para renunciar. No sabemos. Sí, estamos especulando de repente algún pretexto que esperaba para irse del equipo, de repente no estaba contento, o de repente él quería ser titular en todos los partidos. O de repente también tiene temas familiares también que no conocemos, claro, y que él haya decidido dar un paso al costado. Y la verdad muy raro, y no se entiende, ¿no? Porque al final él como jugador queda perjudicado porque ya no puede jugar en otro equipo. Ya no puede Va a quedar como jugador desempleado, por lo menos en la apertura, creo. O sea, creo que para que pueda ser parte de otro equipo recién podría reincorporarse en el mercado de pases la segunda temporada. De la segunda parte del año para jugar en el clausura. Entonces él está sacrificando su sueldo, está sacrificando su trabajo. Es muy raro. Y Chancas también se ve muy perjudicado porque ya Iván Santillán ocupa un cupo de los 25. Entonces se va a tener que traer de todas maneras un lateral izquierdo que ya, como dijimos, Pedro García es el nombre que suena y es el que ya está en Andahuaylas, pero todavía está haciendo pruebas con el equipo. Entonces ya con Pedro García serían 24 de 25. Entonces Chancas se quedaría con un solo cupo. Mayor de 21 años. Y además Diego Santillán es un jugador relativamente joven. Tiene 32 años, nació el 6 de mayo del año 91. Ahora en mayo va a cumplir recién 33. Y no entendemos qué pasó con Santillán para que se desligue, renuncie. Además sin exigir ninguna indemnización. Simplemente rescinde el contrato. Le han pagado seguramente hasta su último día de trabajo. Y se va del equipo. Y el equipo se queda sin un marcador izquierdo. Solo estaría Axel Chávez. Y de todas maneras, en un campeonato largo, cada puesto debe haber por lo menos 2 jugadores. Y la dirigencia tampoco no entendemos cómo se apresuró para llevarlo a Pedro Daniel García, jugador que estuvo en los Chancas, que tampoco es un jugador que marque mucha diferencia, no fue titular en muchos partidos, jugó algunos minutos. El año pasado estaba en Unión Comercio y en gran parte del torneo no fue ni siquiera convocado, no estuvo jugó. ni en lista. El año 2020, tiene pocos minutos del año pasado. La temporada del año pasado. 2022 sí jugó algunos partidos, algunos segundos tiempos, a veces juega como delantero por izquierda, juntamente con Cacique, pero este jugador no ha tenido mucha continuidad, sobre todo en el último año. Y no entendemos que la dirigencia lo trajo ya está en Andahuaylas. Ya empezó a entrenar y veremos qué decisión toma. Seguramente el comando técnico encabezado por el profesor Basalar también debe tener conocimiento de este caso, para ver si aprueba o no esta contratación o se prioriza la contratación de otros jugadores en puestos de repente que el equipo necesita urgente. Un hombre de contención, de repente un delantero más. Porque el caso de Cox creo que es ya un caso, en mi opinión, ya bastante claro, donde no responde a las expectativas. Ha tenido muchísimas oportunidades, casi en todos los partidos lo ha puesto. Algunos minutos y ha demostrado que no está de repente para la Liga 1 del fútbol peruano, mientras que un compatriota de Cox, el jugador Cecilio Waterman en Alianza, sí, goleador, casi en cada partido hace gol. Marca, corre y creo que es diferente. Su forma de juego, la técnica que tiene, y este tema lo tendrá que evaluar y decidir ya la dirigencia de los Chancas en estos días. Mañana ya es martes y el próximo lunes se cierra el libro de pases y estaremos atentos para ver qué dice la dirigencia. Vamos a tratar de contactarnos para mañana o pasado y también el viernes o el sábado, no sabemos qué día, va a permitir que podamos hacer entrevistas al equipo juntamente al entrenador.
Normalmente es antes de los partidos, podría ser de repente el sábado. El domingo estarían descansando y el lunes jugarán su partido. Así que veremos si Pedro Daniel García Reategui se queda en el equipo o priorizarán a otros jugadores. Lo que sí hemos sugerido, hace varios programas, de que los Chancas podría buscar jugadores sub-21 a préstamo, como lo hizo con, en este caso, Boys con Cristal, y jugadores que, en mi opinión, serían muy importantes, serían jugadores de Melgar de Arequipa. Jugadores menores de 21 años debe tener muchísimos. Melgar está trabajando muy Melgar bien. Tiene un trabajo muy bueno en menores. Menores sostenido en todas las categorías y muchos jugadores. De hecho, vinieron a Andahuaylas, el equipo de reserva vino a Andahuaylas. Fue campeón en la zona sur. Melgar fue campeón en la reserva en la zona sur con todos los equipos del sur, incluido de Cusco, ¿Ese qué año fue? de Binacional. 2021? Eso fue el 2022. 2022 que se hizo el campeonato de reserva, pero por sectores, por zonas. Y Melgar ese fue el campeón, incluso estuvo cerca de llegar hasta la final. Perdió, si no me equivoco, en la semifinal con Alianza y no pudo campeonar. Así que Melgar creo que es un buen equipo para hacer un convenio. De repente unos 3, 4 jugadores menores de 21 años, de acuerdo a las posiciones, para que ellos también tengan fútbol, tengan continuidad. Y el próximo año ya podrían regresar a su equipo y ser parte del primer equipo. Así que eso lo dejamos en manos de la dirigencia de los Chancas. Vamos con más comentarios para luego tocar el tema también del aeropuerto. Dairo Castro dice, García, se refiere a Pedro García, es del nivel de Soto. Mejor hubieran dado la oportunidad a Soto Peceros, a la promesa purimeña, nos dice. Y puede ser Joel Huachuvilca, nos dice. Pero Joel Huachuvilca creo que juega de back, ¿no? De back central. De back central. También acá hablan de Labrín, dice José Luis Mesa. No, Labrín juega por la Labrín derecha. era que se quede, no sé por qué lo soltaron. Era marcador derecho, parece que fue por el tema de contratar a Marlon Ruiz Díaz. Tuvieron que elegir entre los dos, la dirigencia. Así es. Esperemos que la dirigencia nos sorprenda con algo bueno, ¿no? Porque es una noticia, la verdad, bastante mala para los Chancas, ¿no? Por lo que decía. Porque ya Iván Santillán ha ocupado un cupo, solo nos queda un cupo de mayor de 21 años. Y tiene que ser nacional porque ya los cupos de jugadores extranjeros los hemos utilizado. Está cubierto los 6, ya no se puede hacer nada. Así que se vaya Cox, no se puede contratar a otro. Lamentablemente así son las bases de la Liga 1. En cuanto a las entradas, hay poca demanda, parece que para el día lunes, de repente porque faltan muchos días. Mucha gente está preguntando cómo comprar. Y ojo que mañana, martes, se cierra este pack de los Chancas para comprar para los dos partidos. Donde Occidente estará 90 para los dos partidos, Oriente 80, Norte 60 y Niños 30 para dos partidos. Mañana, martes 20, se va a cerrar este pack, a no ser que la dirigencia pueda de repente postergar o ampliar esta fecha, que sería creo que lo correcto, porque para el día lunes todavía quedan muchos días y mucha gente está un poco sorprendida, no sabe cómo comprar. Algunos piden apoyo, nosotros estamos tratando de dar el apoyo respectivo a las personas que vienen a la farmacia Cristo Rey para comprar sus entradas, porque las entradas físicas solo se venderán el mismo día, es decir, el lunes 26 y en el siguiente domingo, que es 3, frente a Sport Boys. Y hablando ya de este partido que será frente a Cinciano, también existe la posibilidad de que el equipo de Cinciano viaje por tierra, casi más del 90%. Antes de pasar a eso, hay un comentario de Yuki Ira que nos dice: Fabricio Lora, hermano menor de Gilmar Lora, es lateral izquierdo que juega en la reserva de Sporting Cristal. Dice, tiene 18 años y sería una muy buena opción. Yo creo que Cristal aceptaría el préstamo, nos dice Yuki Ira. Claro, los jugadores, digamos que están en equipos grandes y no tendrán oportunidad de jugar en el equipo titular porque todavía no han sido promovidos, es importante que ellos hagan fútbol. Podía verse, como hemos sugerido, en Melgar, de repente de Cristal o de repente de otros equipos, puede ser también de la U, de Alianza, de equipos del norte, etcétera, pero tiene que ser ya. Esta gestión tiene que ser ya lo más rápido posible porque el tiempo va corriendo. Mañana es martes. Si consideramos martes, miércoles, jueves, viernes, hasta el sábado. Domingo a veces es un día que no se cuenta y el lunes se estará cerrando el pase. Estamos seguros que el lunes muchos equipos van a dar sorpresas. Siempre es así. Cuando ya se va a cerrar el libro de pases, al día siguiente se publica los últimos jugadores que han sido inscritos para jugar en la Liga 1. Aquellos jugadores que no logren ser contratados en esta temporada de pases que se cierra el lunes, algunos jugarán la Liga 2 y si no logran la Liga 2, muchos estarán ya retirándose porque no han tenido oportunidad de continuar como jugadores profesionales. Así es. Vamos al tema de las entradas y también luego para tocar el tema del aeropuerto. Hay preocupación de la hinchada que nos está preguntando. A ver, acá también dice, mira, John Alexander. Chancas podría pedir
el préstamo de Sharif Ramírez, que es de Cienciano, tiene 20 años y es muy bueno en su posición, pero no lo están tomando en cuenta en esta temporada. Dice, sí, tenemos que apuntar a jugadores menores porque lamentablemente nos queda un solo cupo. Y también Cusco sería una muy buena oportunidad. Cusco está bastante cerca, son jugadores acostumbrados a la altura. Además son 3 equipos, Cusco, Garcilaso y Cienciano, que tienen jugadores de menores, jugadores de repente por debajo de los 21 años que podrían tener oportunidad de jugar en el equipo titular de los Chancas. Se vayan fogueando y después regresan. El convenio normalmente el préstamo se hace por temporada, es decir, para este año 2024, y ya regresan a su equipo el próximo año, y ese préstamo se hace directamente de equipo a equipo, y hay que darle de todas maneras al jugador sus honorarios, y eso le conviene a ambos, tanto a los equipos dueños del pase del jugador y al mismo jugador, que tendría posibilidades de mostrarse y también estaría sirviendo al equipo donde está siendo prestado, en este caso a los Chancas. Así que creo que en eso sería una muy buena idea de poder buscar jugadores juveniles. Ahora sí, tocando el tema del partido contra Cienciano, Yuri Lizunde nos dice, para que viaje Cienciano por tierra parece que va a estar imposible porque recordemos que no hay pase en Limatambo. Sí hay un problema en esa ruta, que el río se ha llevado una parte de la carretera y parece que ha debilitado el puente. No pueden pasar carros, las personas están pasando a pie, están haciendo una especie de transbordo, caminan nos indican cerca de 1 kilómetro, porque hay una cola de tráiler que no pueden moverse. Son camiones que están muchos días. Esto pasó, dice, el lunes pasado. Ya estamos una semana y las autoridades no han avanzado mucho. Ojalá que en estos días, antes del día sábado o domingo, puedan de repente ver la forma. Porque si no hay pase, vamos a ver si los jugadores, el plantel de Cienciano, estaría dispuesto a caminar. Y caminar en la noche en esa zona es peligrosísimo, porque podía aparecer un huaico que nadie puede correr ese riesgo. Así que esto se estará confirmando posiblemente mañana, pero sí tenemos la información que ya la dirigencia de Cienciano ha aceptado venir por tierra. Habría que ver el tema de Fuerza Mayor, que es la carretera que está bloqueada por el tema de las lluvias intensas en esa zona, si es que ellos van a pasar. Además tendría que ser otro bus, un bus que de Cusco lo traiga hasta Limatambo o hasta esa zona, y de esa zona hasta Andahuaylas otro bus que tenga las mismas características de comodidad, porque el viaje, recordemos que es más o menos entre 7 y 8 horas, pero con este tema del transbordo podría de repente aumentar por lo menos 1 hora. Así que esperaremos qué sucede. En cuanto ya vamos al tema de la localía, mucha gente está preocupada porque ya se está tocando hace varios días de que si el equipo de los Chancas no tiene el respaldo, primero con la asistencia del público al estadio, y que el aeropuerto no se viabilice, no se habilite para los vuelos comerciales, va a ser insostenible de que el equipo pueda asumir el gasto de los aviones charter de todos los equipos visitantes. Mientras que el equipo viaja por tierra, los visitantes vienen por avión. Así que ese tema ha generado mucha preocupación y en este caso creo que el encargado para poder conversar, convocar a una reunión de repente de emergencia con las comunidades de Huinchos y Huancabamba sería el gobierno regional, porque parece que estas comunidades están exigiendo obras que ellos necesitan, obras priorizadas para sus comunidades que sea al servicio de ellos. Y en eso, en este caso, el gobierno regional parece que no ha hecho nada. No tenemos ninguna comunicación, ninguna nota de prensa, ningún comunicado dando a conocer en qué están los trámites, en qué están las gestiones. Tampoco la gerencia subregional no dice nada. Ya estamos ya 19 de febrero, una semana más y prácticamente va a terminar febrero. Y recordemos que se dijo que esto ya se iba a habilitar con los vuelos comerciales a fines de abril, pero si no se avanza, si no se instala, si nadie informa, no tenemos conocimiento. Así que creo que es importante que el gobierno regional, encabezado por el señor Percy Godoy, pueda de alguna forma interceder con las comunidades de Huinchos y Patajocha para que puedan de una vez por todas ceder esos terrenos, documentariamente con la firma de la asamblea respectiva, con la cantidad de votos necesarios, para que el Ministerio de Transportes, a través de Corpac, pueda ya avanzar, sanear la parte documentaria de la propiedad y luego ya buscar el presupuesto que parece que sí hay para la ampliación urgente del aeropuerto, que sería importantísimo no solo para el tema del deporte, sino también para toda la actividad en este caso de la región Apurímac, no solo de la provincia de Andahuayla, sino de toda la región. Ojalá que esto se pueda dar, porque también hay un grupo de personas, sobre todo hinchas del fútbol, que estarían ya dispuestos a apoyar en el tema de la revocatoria. Si un gobernador regional no apoya una necesidad urgente de la población
y todos sabemos que el fútbol nos gusta a todos, a la mayoría acá en Andahuaylas, es una ciudad futbolera de todo el departamento de Apurímac. Si no quiere hacer nada, si no quiere, digamos, ejercer su autoridad como elegido, hay la otra opción de la revocatoria. Si no quiere trabajar en beneficio de la región Apurímac, simplemente debe dar un paso al costado, y si no, a través de la ley que también permite el tema de la revocatoria. Así que esperemos que en estos días puedan dar un comunicado o de repente una entrevista o convocar a una conferencia. Lo más indicado, en mi opinión, sería que convoque a una conferencia de prensa para explicar, para dar a conocer en qué parte están los trámites, en qué parte están las gestiones, para que se mejore el aeropuerto y que pueda volver los vuelos comerciales, porque parece que como ya el equipo de los Chancas está asumiendo esos gastos que son altísimos de traer a los equipos vía charter, el gobierno regional se ha quedado un poco en silencio. El silencio no es la solución. Debe convocar una conferencia urgente para tocar este tema puntualmente y de repente invitar a los dirigentes de estas comunidades y también para que den su opinión, porque hay muchas versiones. Otros dicen que están de acuerdo, otros dicen que no, otros dicen que hay que pagar, otros dicen que quieren obras, otros dicen que no van a firmar, etc. Así que es un tema bastante complicado que se está demorando demasiado. Desde octubre, el 27, que el equipo logró su ascenso, ya estamos ya febrero, si contamos de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, son 4 meses y no se avanzó mucho. Ojalá que esto se pueda solucionar, porque si no el equipo corre el riesgo de no jugar de local y estaría jugando en Huancayo. Y en Huancayo, para el equipo de los Chancas sería también contraproducente. ¿Por qué? Porque allá no va a haber asistencia como en el estadio de los Chancas. Los huancaínos no van a ir a ver a los Chancas. Habrá algunos andahuaylinos residentes apurimeños, pero no van a ser miles. Serán cientos o de repente menos. Y económicamente el equipo tendría menos ingresos y correría el riesgo de estar en los últimos lugares, y eso es lo que no queremos. Vamos con más comentarios ya en la parte final, André. Así es, Gilmer Llerena nos dice: Neliño Quina o Gerson Vázquez, la mayor parte de su carrera como marcadores izquierdos, y el año pasado tuvieron varios partidos. Creo que están contratando por contratar, nos dice. Gerson Vázquez creo que ya arregló con, creo que en el norte, también creo que se va al Juan Pablo II. Este equipo se está armando con todo para ir a la Liga 1. Recordemos que se dice que es de la familia o la esposa de Agustín Lozano. Acá dice: Godoy está más preocupado por los carnavales que por solucionar los temas de mayor importancia como el aeropuerto. Juan Carlos Roldán: en el partido contra Cienciano, toda la hinchada debe reclamar a las autoridades la ampliación del aeropuerto y el estadio con pancartas y banderolas. Sí, es una buena idea. Importante, creo que mostrar a través de banderolas, que sepa la prensa nacional, porque esto va a ser televisado. Dentro de sería importantísimo una forma de presionar para que hagan su función. No estamos pidiendo nada del otro mundo, que hagan su gestión. Para eso han sido elegidos, y la hinchada estará atenta para cualquier convocatoria, para poder presionar de repente un plantón. No sabemos qué se podía hacer para que se avance este tema. Ahora, aprovechando que se habla de los partidos que se nos vienen de local, la hinchada tiene que llenar el estadio en los 2 partidos. Son 2 partidos lindos, las entradas están más accesibles que la última vez, son equipos con gran historia como Cienciano, como Boys, así que el estadio tiene que reventar ese lunes 26 de febrero y ese domingo 3 de marzo. Así es, y el equipo necesita también los puntos. Son 2 partidos de local. Ojo que estos 2 partidos de local en el torneo clausura serán 2 partidos de visita. Y en esos instantes del campeonato, ya a esas alturas, ya los puntajes acumulados van a ya ir definiendo las cosas, quiénes están por la salvación, quiénes se van por el descenso, y eso podría ser un poco, puede haber una sobrepresión. Así que el equipo tiene que salir con todo a sumar estos 6 puntos, pero la afición tiene que apoyar, comprando sus entradas. Mañana se termina estos precios en pack para los 2 partidos, y sugerimos a la dirigencia de repente correrle un día más, porque con este tema de los carnavales parece que mucha gente estaba un poco distraída. Recién algunos se están poniendo, digamos, en onda con sus actividades, y que se podría correr de repente hasta el miércoles, porque el partido todavía es lunes 26, y a partir del jueves ya se podría cobrar de repente o vender las entradas por separado. Aquellas personas que quieren solo el partido con Cienciano, otro precio; aquellos que quieran ver el partido con Boys, otro precio. Ojo que en el caso de Boys sí está confirmado que el vuelo será charter, e incluso se ha puesto ya la venta a los cupos de pasajeros que quieran viajar. Se va a cobrar $100 a las personas que quieran venir de Lima, aprovechando esos días con el equipo de Sport Boys. En cuanto a las camisetas, para no olvidarme, ya llegaron las camisetas a Farmacia Cristorrey, camisetas originales de New Athletic, las camisetas principales, las camisetas alternas. Lamentablemente en este lote no ha producido la empresa, y para la próxima semana recién estarían saliendo las nuevas camisetas, digamos las alternas,
la de color azul, tenemos las camisetas principales en todas las tallas, talla S, talla M, talla L, talla XL y también la talla XXL, que es para personas ya un poquito de mayor peso, para que puedan adquirirlo en Farmacia Cristo Rey. El precio ya, precio oficial, precio de lista, 109 soles, 100% garantizados, 100% originales. Si la persona quiere su factura, se le da su factura o su boleta. Así que todos en Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270. Así es, Mercedes. Y bueno, ya siendo casi 11 de la noche, la verdad, muchas gracias a todos los que se han conectado. Somos más de 340 todavía en Facebook y casi 50 en YouTube. Somos en total casi 400 espectadores que nos han estado acompañando a lo largo del programa. Como siempre, recordarles que nos ayuda mucho que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos cerca de los 830 suscriptores. La meta es llegar a los 1000 suscriptores antes del partido con Sport Boys. Y esperemos que para el partido con Cienciano podamos tener entradas. Vamos a ver si recibimos el apoyo en este caso de la Liga 1 para poder sortear las entradas tanto en la radio como también en nuestro programa en horas de la noche. Bien amigos, estamos saliendo gracias a Corporación de Exifar, calle Arboleda 106, teléfono WhatsApp 934-467479, a la mansión Casa Hotel, reservaciones 983-668864, a Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 70, también gracias a Apoyos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, teléfono 955-767606, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la avenida Malinas, cuadra 3, teléfono 983-740419. También gracias a Sumac Bikes en Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel, cerca al Parque Arguedas, teléfono 944-310532. Y también gracias a Hatuchay en el Girón Juan Francisco Ramos 689, teléfono 930-602308. Estamos ya llegando a la recta final. Sí, mucha gente está preguntando qué pasó con Santillán. Nos dice Juan Carlos López, Fabián Quispe. Para los que recién se conectan, para los que recién se despiertan, Santillán no es más jugador de los Chancas. Santillán ha renunciado al equipo y lo hizo después del partido contra Sporting Cristal. Bien, vamos a repetir esta información. El equipo, recordemos que jugó el día jueves en Lima frente a Sporting Cristal. Santillán arrancó el partido, pero fue cambiado cerca al minuto 26 porque estuvo muy mal. Todos los goles se fueron por ese sector y el profesor Bacelar lo sacó juntamente con Ledesma, ingresó Manzaneda, ingresó Axel Chávez y el equipo mejoró. Y después del partido, la información que tenemos de una muy buena fuente es que presentó su renuncia al equipo aduciendo problemas personales por WhatsApp. No presentó ningún documento, sino mandó un WhatsApp, seguramente con el documento con su firma, y ya no se presentó al día siguiente en la concentración porque el equipo viajó ese día, el día viernes hasta Ayacucho y luego hasta Andahuaylas. Entonces, ¿cuál es la situación de Chancas ahora? Tiene que buscar otro lateral izquierdo porque Axel Chávez no puede estar solo. Si se lesiona, si lo expulsan, lo que sea, tenemos que tener un marcador izquierdo natural de reemplazo. Y por ahora Chancas está probando al jugador Pedro García Reatey. Pedro García Reatey, que ya fue parte de los Chancas en 2021. Así es, 2022 también. El 2023 estuvo en Unión Comercio, pero no tuvo minutos casi. No jugó prácticamente nada y no sabemos en qué situación está. Sugerimos a la dirigencia tener ya, como hay pocos cupos, contratar a jugadores que marquen la diferencia. Menores de 21 años. Menores de 21 años, y si se va a contratar mayores de 21 años... Porque recordemos que jugadores nacionales mayores de 21 años solo nos queda un cupo. Entonces, si es que Pedro García se confirma. Claro. Porque tenemos 23 hasta ahora. Correcto. Si es que se confirma que Pedro García o cualquier otro lateral izquierdo mayor de 21 años llegue, nos quedaría solamente un cupo. Y el tiempo apremia, ya no solo queda estos días, menos de una semana. Son hasta el día lunes. 7 días los que quedan. 6 días prácticamente, porque ya hoy día ya no se cuenta, prácticamente son 6 días martes, los miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, son 6 días. Y el mismo lunes, 7 días hasta la noche. Pero ese día que se cierra el mercado de pases de la Liga 1 del fútbol peruano. En el caso de Armando Alfajeme ya arregló con Juan Pablo II. Gerson Vázquez también creo que por el mismo equipo. Y de los jugadores que están entrenando, muchos en Lima entrenan en la agremiación, donde los jugadores están buscando alguna posibilidad de poder ser contratados, pero dependerá ya del comando técnico en coordinación también del presupuesto que pueda tener la dirigencia de los Chancas para poder contratar. Pero tiene que hacer un esfuerzo para que el equipo tenga los cambios necesarios porque el campeonato recién comienza. Recién vamos 4 fechas y son 34 fechas durante todo el año. Correcto. Fabián Quispe nos dice: qué pena por Santillán, estuve presente en el estadio. Saludos para mi amigo Milciades Vargas, te dice Fabián Quispe Aruwilca. Hola Fabián, gracias, también un saludo para ti, bendiciones. Bien, algo más, unos últimos comentarios y ya nos estamos despidiendo para regresar mañana en simultáneo con Radio Andahuaylas. Así es, muchas gracias a los casi 400 conectados que hemos tenido hoy. Nos vemos ya mañana. Así es, no se olviden que mañana
también vence para comprar las entradas virtuales en PAC para los dos partidos, frente a Cienciano y frente a Boys. Recordar que el partido con Cienciano será el lunes, como hoy día, y el domingo 3 frente a Sport Boys. 2 partidos seguidos, luego el equipo viajará para jugar con Manucci en Trujillo, luego debe tocarle jugar de local frente a Grau, y luego salir a Lima para jugar ya con Alianza, que será en el mes de marzo. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final. Nosotros regresamos mañana. Mañana estaremos a partir de las 8 con Frecuencia Deportiva en simultáneo con Radio Andahuaylas. Y no se olviden que llegaron las camisetas originales en Farmacia Cristo Rey para que el día lunes puedan lucir y apoyar al equipo comprando las camisetas originales. Gracias, buenas noches, permiso, hasta mañana.